ejercicio de movimiento parabólico. Nos dice lo siguiente. Thibaut Courtois patea el balón desde el césped a una velocidad de 15 metros por segundo. Si la pelota sale desde el suelo con un ángulo de 25 grados y cae sobre la cabeza de un jugador que mide 2 metros, determinar la velocidad con la que cae en su cabeza y el alcance cuando el balón topa con la cabeza del jugador. Bueno, en primer lugar, al ser un ejercicio de movimiento parabólico, nosotros vamos a considerar lo siguiente. El movimiento parabólico se compone de dos movimientos básicos, como es el movimiento rectilíneo uniforme en su componente vertical. De forma vertical, el balón va a tener, vamos a mover esto para tener una buena gráfica, ya. Listo. De forma vertical existe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un MRV. Pero también tenemos un movimiento horizontal. Este movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Listo, eso es lo primero que debemos comprender para este problema. Este problema se compone de un movimiento parabólico. El movimiento parabólico es la unión de el movimiento rectilíneo uniforme en su movimiento vertical hacia arriba y el movimiento rectilíneo uniforme en su movimiento a lo largo. Entonces, para eso nosotros lo primero que vamos a hacer es descomponer esta velocidad inicial, porque está partiendo el balón con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Entonces vamos a descomponer. Voy a descomponer para encontrar cuál es la velocidad en la parte vertical y cuál es la velocidad en su componente horizontal. Es decir, vamos a dividir esto en dos momentos. El momento en el cual el balón empieza a subir y luego empieza a bajar. Y el siguiente momento en el cual el balón se desplaza de forma horizontal. Entonces, como ya conocemos a estas alturas, al menos si estamos viendo movimiento parabólico, sabemos que si yo quiero encontrar la velocidad inicial en su posición vertical, se hace de la siguiente manera. Tomamos el módulo, en este caso sería la velocidad, y la multiplicamos por el seno del ángulo. De esta manera nosotros tenemos la velocidad inicial del movimiento vertical de este balón. Para este caso vamos a tomar nuestras calculadoras y vamos a proceder a realizar este cálculo. Tendríamos 15 por seno de 25, que nos da un resultado de 6.33 metros por segundo. Eso sería a nivel vertical. Vamos a ver de forma horizontal. Para hallar la velocidad horizontal hacemos lo siguiente. Velocidad inicial en x es igual, en este caso, a la velocidad o el módulo del vector por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en x es igual a 15 por coseno de 25. Y esto nos da como resultado 13.59. Listo. A partir de este momento tengo dos velocidades iniciales. Vamos en primer lugar a descubrir cuál es la altura máxima que tiene este balón.
vamos a descubrir qué tan alto va a llegar este balón. Y también vamos a descubrir en qué tiempo va a alcanzar este punto máximo. Entonces, vamos a partir con los siguientes datos. Iniciamos con una velocidad inicial vertical de 6.33 metros por segundo. Vamos a tener también una velocidad final igual a 0 metros por segundo. Recordemos que el balón solamente va a subir hasta el momento en el cual su velocidad se vuelva cero, ya que cuando su velocidad se vuelva cero, este balón va a regresar nuevamente al piso. Entonces, ahora para este mismo dato contamos con una gravedad. En su movimiento ascendente, la gravedad para este balón es negativa. Tomaremos el valor de menos 9.82 metros por segundos al cuadrado. Y finalmente queremos descubrir la altura. Vamos a descubrir la altura primero para este proceso. La altura máxima que va a alcanzar este balón es igual a... Vamos a recordar una de nuestras fórmulas de lo que es la caída libre y nos dice que velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Si despejamos la altura, tendríamos lo siguiente. Velocidad final elevado al cuadrado menos velocidad inicial elevado al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad. De esta manera vamos a descubrir cuál es la altura que alcanza este balón. Me dice, altura es igual a la velocidad final, que en este caso sería 0 metros por segundo al cuadrado, 0 metros por segundo elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial, que sería igual a 6.33 metros por segundo elevado al cuadrado, todo esto dividido para 2 veces la gravedad, es decir, 2 por, tenemos la gravedad, menos 9.82 metros por segundo al cuadrado. Algo importante en esto es justamente el valor de la gravedad. Dependiendo del profesor o dependiendo del colegio en el cual usted esté estudiando, le pueden decir que la gravedad es 9.8 o 9.81 o 9.82 o 10. En ese caso cualquiera de los valores está bien, ya que todos estos valores hacen referencia al valor de la gravedad. Seguimos avanzando. En este momento vamos a resolver lo que tenemos en esta fórmula. De momento vamos a anular este valor porque 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0. Y me queda menos 6.33 elevado al cuadrado. Vamos a descubrir cuánto es. Nos dice que tiene como valor 40.07. Entonces, menos 40.07 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Todo esto está dividido para 9.82 por 2, que nos da como resultado 19.64.
metros por segundo al cuadrado. Es decir, vamos a simplificar lo que se pueda simplificar y tengo que segundo cuadrado con segundo cuadrado se simplifica, metro con el cuadrado se va y me queda como respuesta final que altura es igual. En este caso la altura quedaría 40.07 dividido para 19.64, que me da como resultado 2.04. Esto es la altura máxima que alcanzará este balón. 2.04 metros. Ahora, si nos metemos en el problema, vamos a analizar un segundo movimiento. En este momento hemos analizado el momento de subida del balón, desde que el balón empezó en el piso hasta que llegó a su punto más alto. Este balón empezó en el piso con una velocidad de 6.33 metros y subió hasta alcanzar una velocidad de 0 metros por segundo. Con estos datos nosotros hemos podido descubrir cuál fue la altura máxima de este balón. Ahora, una vez que conocemos la altura máxima del balón, vamos a borrar esta zona del ejercicio. Ojo, ya tenemos el dato de altura máxima. Entonces, borramos esta parte del ejercicio. Y vamos a analizar nuestro siguiente movimiento. En este caso, el siguiente movimiento es la bajada del balón. Este balón va a ir descendiendo hasta golpear en la cabeza del jugador. Entonces, vamos a descubrir con qué velocidad impacta el balón en la cabeza del jugador. Borramos estos datos primero. Listo. Nos vamos a concentrar en el movimiento de bajada. Recordemos que en el movimiento de bajada, este balón tiene una velocidad inicial. Ahorita vamos a analizar el descenso. Este valor va a descender con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, ya que al alcanzar el punto más alto, su velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo. Listo. Después de esto, recuerden que esta persona mide 2 metros y el balón se encuentra a 2.04 metros. ¿Qué significa? Significa que el balón ha descendido un total de 0.04 metros. Eso es la altura que ha descendido el balón. Por lo tanto, podemos calcular, la gravedad. Nos falta todavía la gravedad. Siempre que el movimiento sea hacia abajo, ahora la gravedad va a ser positiva. 9.82 metros por segundos al cuadrado. Y finalmente, con estos datos yo podría calcular cuál es la velocidad final. O dicho de otra manera, cuál es la velocidad con la que este balón va a impactar en la cabeza de este jugador. Entonces, seguimos tomando de referencia la fórmula que teníamos hace un momento, que nos decía velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Vamos a sustituir los datos y sabemos que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo elevado al cuadrado, más
2 veces la gravedad, que es igual a 9.82 metros por segundo elevado al cuadrado, en este caso por la altura, que es igual a 0.04 metros. Realizamos esta operación, sabemos que 0 al cuadrado sigue siendo 0, por lo tanto esta parte se anula, y me queda que velocidad final elevado al cuadrado es igual a 2.82 a 9.82 por 2, y esto por 0.04, que me da un resultado de 0,7856. Ahora, la velocidad final es igual. Recordemos que metro con metro se convierte en metro al cuadrado dividido para segundos al cuadrado. La velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 0.7856 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y el resultado final, o sea, la velocidad con la que el balón impacta la cabeza, es igual a la raíz cuadrada de 0.7856 igual 0.88 metros sobre segundo. Con esa velocidad está impactando el balón en la cabeza de este jugador. 0.88 metros por segundo. Nos queda por revisar el último punto, y es cuál es el alcance del balón cuando éste topa la cabeza del jugador, es decir, qué distancia cubrió el balón desde aquí hasta acá. Para eso es importante ahora calcular el tiempo. Así que, como ya tenemos este dato, ahora vamos a borrar esto. Mucha atención con todo lo que estamos haciendo. Es necesario tener dominio ya de conceptos básicos como es la caída libre, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento vertical ascendente y, bueno, pues tener conocimiento de las fórmulas básicas de física. En este momento vamos a revisar el tiempo, ya que si yo quiero analizar el movimiento horizontal, el movimiento horizontal necesita de que yo tenga un dato, y este dato es el tiempo. Entonces, vamos a borrar todo esto primero. Y empezamos nuevamente. Vamos a descubrir cuál es el tiempo de subida. Recordemos que este balón se está moviendo hacia arriba y luego empieza a descender hasta golpear en la cabeza del jugador. Por lo tanto, existen igual dos momentos. Vamos a analizar el primer momento, que es el movimiento ascendente. Nuestro movimiento ascendente está empezando con una velocidad de 6.33 metros por segundo. Adicional a eso, va a llegar a una altura, es decir, va a alcanzar una velocidad final de 0 metros por segundo, ya que en ese momento el balón va a dejar de subir. Después, la gravedad. Como estoy hablando de un movimiento ascendente, la gravedad cuando el cuerpo sube es negativa, de menos 9.82 metros por segundo al cuadrado.
Y con estos datos yo puedo saber cuál es el tiempo de subida. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tiempo de subida, vamos a colocar solo un tiempo sub S. Tiempo de subida es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido para la gravedad. Entonces, tiempo de subida es igual a la velocidad final, que es igual a 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es 6.33 metros por segundo. Todo esto dividido para la gravedad, que es menos 9.82 metros por segundo al cuadrado. Metro con metro se simplifica, segundo con segundo cuadrado se simplifica. De antemano esto no cuenta porque como vale 0, da lo mismo que esté o que no esté dentro de nuestra fórmula. Entonces decimos que tiempo de subida ha sido igual a menos 6.33 dividido para 9.82, que nos da como resultado 0.64 segundos. Ya tenemos el tiempo de subida. Ahora vamos a ver cuál fue el tiempo de bajada. Para el tiempo de bajada vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a analizar el siguiente momento. Recordemos que la bajada empieza con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, ya que en este momento el balón está en lo más alto, en los 0 metros por segundo. Adicional de eso, está recorriendo una distancia de 0.04 metros, con una gravedad de positiva de 9.82 metros por segundo al cuadrado. En la parte de la gravedad, siempre que un cuerpo se mueve hacia arriba, la gravedad es negativa, ya que la gravedad va deteniendo la velocidad del movimiento. Por el otro lugar, cuando el movimiento va hacia abajo, la gravedad es, en este caso es positiva, en vista de que la gravedad en cambio va haciendo que la velocidad vaya aumentando. A esto también teníamos otro dato que se llamaba velocidad final. Aquí tengo un error que corregir. Puse tiempo 0.04 cuando en realidad esto era altura. Listo. La velocidad final ya calculamos. La velocidad final es esta con la velocidad en la que golpeó este balón la cabeza del jugador, que es igual a 0.88 metros por segundo. Con estos mismos datos y la misma fórmula vamos a calcular el tiempo de bajada. Tiempo de bajada es igual a velocidad final, que sería 0.88 metros por segundo, menos velocidad inicial, que sería 0, que no le vamos a considerar por el mismo hecho de ser 0, dividido para 9.82 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el tiempo de bajada es igual a 0.88 dividido para 9.82, que me da un tiempo de bajada de 0.08 segundos. Por aproximación, 0.09 segundos. Aquí metro y metro se va, segundo con cuadrado se va.
Entonces tenemos que el tiempo total que el balón estuvo en el aire o tiempo de vuelo es igual a los 0.64 segundos de subida más los 0.09 segundos de bajada, lo que me va a dar un tiempo de vuelo total de 0.73 segundos. Esto es el tiempo que el balón tardó desde que empezó en el césped hasta que cayó sobre la cabeza del jugador. Se tomó un total de 0.73 segundos. Ahora vamos a ver cuál fue su alcance máximo horizontal. Para saber el alcance máximo horizontal, vamos a recordar una de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Y nos dice lo siguiente, que la distancia máxima en X, es decir, de forma horizontal, es igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, distancia en X es igual a la velocidad en X, que sería 13.59 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que sería igual a 0.73 segundos. Lo que nos va a dar como resultado final 13.59 por 0.73 nos da un resultado final de 9.92 metros por segundo se va, serían metros. Y este es el resultado final. Entonces, una vez realizado todo este proceso, hemos logrado descubrir cuál es el alcance cuando el balón topa la cabeza del jugador. Desde el momento que partió el balón hasta el momento que golpeó la cabeza del jugador, se recorrió un total de 9,92 metros. Y con esto finalizaríamos el ejercicio. Cabe mencionar que para movimiento parabólico tenemos otras fórmulas con las que podríamos hacer tal vez el ejercicio de forma directa. Pero me han solicitado que se lo realice aplicando las fórmulas básicas de movimiento vertical y movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, de esa forma se resuelve este ejercicio.